Remember your mercies, O Lord, and with your eternal protection sanctify your servants, for whom Christ your Son, by the shedding of his blood, established the Paschal mystery. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia, y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. He aquí mi siervo prosperará. Será entregado y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro, ante él los reyes cerrarán la boca. Porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creo en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudencia y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hicieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores y a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregué su vida como expresión. Verán sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperará los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará con sus sufrimientos. Justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores. Padre
en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, yo me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librará. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía liberarlo de la muerte. Y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo y llegando
a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos aprendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras que se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío
y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no encontraron en el pretorio para no incurrir en impureza y pedir así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te le entregáramos. Pilato les dijo: Llévoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús les contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato les dijo: Entonces, tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos.
y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llevoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se has hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato, entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando el mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echámosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto lo hicieron los soldados
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la madre de su madre María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, allí tiene a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Allí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, entonces, como era día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Normalmente llegamos aquí para celebrar una misa, es lo normal. Y hoy día no es así.
no celebramos misa. Actualmente se prohíbe celebrar una misa en todo el mundo el día del Viernes Santo. Tampoco el Papa puede celebrar misa hoy, solamente esta celebración de la pasión del Señor. Es algo importante para saber, tan diferente es este día. Normalmente usamos el altar para las oraciones sobre la Eucaristía, sobre el pan y el vino, para que se cambien al cuerpo y la sangre de Jesús. Hoy no podemos hacer eso. Entonces el altar está desnudo. No hay nada de color. No vamos a rezar como normalmente sobre el pan y el vino, porque este día enfocamos solamente en lo que representa este altar. El altar representa el sacrificio, el altar de sacrificio de Jesús. Entonces, de alguna manera, el altar es otra forma de la cruz. Y el altar es el símbolo más importante en la capilla, más importante en cualquier iglesia católica en todo el mundo, el símbolo más importante, el altar. Es porque siempre cuando entramos o pasamos enfrente aquí, nos inclinamos la cabeza hacia el altar, por reverencia, porque es el altar de sacrificio. Pero mire esta diferencia hoy. Vamos a dar reverencia a la cruz. Y sí, vamos a usar el crucifijo que normalmente está aquí enfrente, y según también la ley canónica de la Iglesia para la liturgia, que la comunidad, cualquier comunidad, adore a el crucifijo que tienen en su capilla, en su iglesia. Pero vamos a adorar a ese crucifijo como símbolo de la cruz actual que está usada para la muerte de Jesús. Entonces, en ese día, toda la iglesia se enfoca en el hecho de que el mundo atacó a Dios. El mundo puso a la muerte Dios, el Hijo de Dios. Y no solamente fue a causa del oído y cosas locales en Jerusalén donde pasó, pero a causa de todos los pecados, antes de aquel tiempo y después hasta hoy. Es porque el Papa está pidiendo muy profundamente para la paz, para el fin de las guerras, para el fin de oído entre los seres humanos en todo el mundo. Entonces, es interesante que hoy día la Iglesia honra, adora a esa cruz, instrumento de tortura y muerte, porque por el uso de esa cruz de Cristo, Cristo nos está enseñándonos cómo vivir realmente, cómo vivir verdaderamente, cómo podemos amar, cómo podemos ofrecer misericordia en vez de odio. Es una lectura difícil, porque es muy complicada, pero actualmente, con más y más práctica, es muy fácil también. Y tenemos los sacramentos de la Iglesia, especialmente la Eucaristía, para alimentarnos y darnos fuerza y gracia para seguir adelante mejor día por día. Normally, when we gather here, we celebrate Mass, and today we're not doing that.
In fact, on every Good Friday, Mass is prohibited in all the world. We were celebrating the Passion of the Lord Jesus Christ. This is not a Mass, it's a continuation of the Mass from yesterday, and it will continue to the Mass of the Easter Vigil tomorrow. But, and normally when we gather here for Mass, our focus is on the altar. The altar is the altar of sacrifice, and actually, liturgically speaking, the altar is like the cross of Christ in another form. It's the altar of sacrifice. And so every time we celebrate Mass, we reverence the altar. In fact, every time we come into church, whether there's anything going on or not, we give reverence, a head bow to the altar, or even if we're passing it and such, we revere the altar. We give a reverence to the altar to acknowledge its place in salvation history, the sacrifice of Christ, the cross of Christ in salvation history. But it's interesting that today on Good Friday, here the altar is naked, without the usual color of the liturgical year, without the action of placing the bread and the wine, without the action of praying the Eucharistic prayer so that the bread and the wine change into the body and blood of Christ. All of that today is lacking because the church is focused on the actual cross of Christ, on the actual death of Christ, and the day that was recalled by the gospel proclamation. And so in just a little while after we do our petitions, we will be adoring the crucifix that normally hangs here in front of us. And we know that it's not the cross on which Christ hung, obviously, but it represents that cross. And we give it honor, we revere it for that reason, particularly today. And so the church moves away from the celebration of Mass. This is the only day of the year when that happens, in order to focus on the very death of Christ and on that cross. And in doing that, it's focusing on the day back then when the world attacked God, when the world put Christ to death. And that death was not only caused by the sinfulness of the people right there in Jerusalem. We heard about lies and manipulation and egos and all kinds of things going on in the gospel. So yes, there was sin happening there, but it was not only that sin that accomplished the death of Christ, but all the human sinfulness that went before and all that followed even until this very day that you and I in some way have a share in as well. And so on this day, the church gives glory to an instrument of torture, an instrument of horrible death, the cross, to remind us of how we can move forward, to remind us that sinfulness is an attack against God, and yet to give us hope. As we all know what we're going to be celebrating tomorrow night and on Sunday. We all know from our knowledge of Scripture all about the resurrection. But that only happened through the cross. And so what we celebrate today is the most profound part of the Paschal mystery, to teach us how to live, to teach us how to suffer, how to get through suffering and difficult times in life, and how to gradually change our behavior so that we do not attack God, but preach God, His hope, His love, His light.
favor. Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Almighty ever-living God, who in Christ revealed your glory to all the nations, watch over the works of your mercy, that your church spread throughout all the world may persevere with steadfast faith in confessing your name, through Christ our Lord. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa León, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Almighty ever-living God, by whose decree all things are founded, look with favor on our prayers, and in your kindness protect the Pope chosen for us, that under him the Christian people governed by you, their Maker, may grow in merit by reason of their faith, through Christ our Lord. Amén. Por todos los ministros y por los fieles. Oremos también por nuestro obispo Walsh, por todos los obispos, presbíteros, diáconos y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Almighty ever-living God, by whose Spirit the whole body of the Church is sanctified and governed, hear our humble prayer for your ministers, that by the gift of your grace all may serve you faithfully, through Christ our Lord. Amen. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Almighty ever-living God, who make your church ever fruitful with new offspring, increase the faith and understanding of our catechumens, that reborn in the font of baptism they may be added to the number of your adopted children, through Christ our Lord. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad.
Almighty ever-living God, who gather what is scattered and keep together what you have gathered, look kindly on the flock of your Son, that those whom one baptism has consecrated may be joined together by integrity of faith and united in the bond of charity, through Christ our Lord. Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor. Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Almighty ever-living God, who bestowed your promises on Abraham and his descendants, graciously hear the prayers of your church, that the people you first made your own may attain the fullness of redemption through Christ our Lord. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, se encuentren el camino de la salvación. Almighty ever-living God, grant to those who do not confess Christ that by walking before you with a sincere heart, they may find the truth, and that we ourselves, being constant in mutual love, and striving to understand more fully the mystery of your life, may be made more perfect witnesses to your love in the world. Through Christ our Lord. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Almighty ever-living God, who created all people to seek you always by desiring you and by finding you come to rest, grant, we pray, that despite every harmful obstacle, all may recognize the signs of your fatherly love and the witness of the good works done by those who believe in you, and so in gladness confess you, the one true God and Father of our human race, through Christ our Lord. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Almighty ever-living God, in whose hand lies every human heart and the rights of peoples, look with favor, we pray, on those who govern with authority over us, that throughout the whole world the prosperity of peoples, the assurance of peace, and freedom of religion may through your gift be made secure. Through Christ our Lord. Amén. Por los atribulados. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Almighty ever-living God, comfort of mourners, strength of all who toil,
May the prayers of those who cry out in any tribulation come before you, that all may rejoice, because in their hour of need your mercy was at hand. Through Christ our Lord. Amén. Por la paz. Oremos también por el fin de la guerra, para que nuestro Dios y Señor inspire la diplomacia y el diálogo, a fin de que se mantenga la paz. Almighty, ever-living God, you sent your Son to walk among us and to bring your message of peace, near the very area which is now torn by war. Watch over all those who are overshadowed by conflicts around the world. Protect innocent civilians, guard soldiers in battle, and shelter worshiping communities, so that the voices of diplomacy will silence the weapons of war. Through Christ our Lord. Amén. Pueden sentarse por ahora.
Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venid y adoremos. De rodillas, por favor. De pie. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venid y adoremos. De rodillas, por favor. De pie. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado el Salvador del mundo. Venid y adoremos. De rodillas. De pie. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Agios o Theos, santo es Dios. Agios Isquiros, Santo y fuerte. Agios Ataratos eleison y más. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Agios o Theos, Santo es Dios. Agios Isquiros, Santo y fuerte. Agios Ataratos eleison y más. Santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como
viña mía, escogida y hermosa, que amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Agios o Theos, Santo es Dios, agios isquiros, santo y fuerte, agios ataratos eleison y más. santo e inmortal, ten piedad de nosotros. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Cuando el Señor va a la muerte, junto al Señor estás tú. Lloran tus ojos de madre, lloran mirando a la cruz. Pero tú, junto a la cruz, olvidas el dolor y nos das en tu mirar la fuerza del amor. Virgen que sufres y lloras, junto a la cruz tu dolor. Dime si ves a los hombres o solo ves al Señor. Pero tú, junto a la cruz, olvidas el dolor y nos das en tu mirar la fuerza del amor. Pero tú, junto a la cruz, olvidas el dolor y nos das en tu mirar la fuerza del amor. Ves el dolor de los hombres, hombres clavados en cruz, hombres que miran al cielo, hombres sedientos de luz. Pero tú, junto a la cruz, olvidas el dolor y nos das en tu mirar la fuerza del amor. Ves esta tierra gastada en una lucha sin fin. Ves a los hombres que pasan sin ilusión de vivir. Pero tú, junto a la cruz, olvidas el dolor y nos das en tu mirar la fuerza del amor.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. ¿Quién te cargó un madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te clavó cordero? Te condené a morir. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Aunque tu alma llora, llora junto a la cruz. En tu dolor, Señora, hoy nos ha dado luz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así.
Oremos. Almighty, ever-living God, who have restored us to life by the blessed death and resurrection of your Christ, preserve in us the work of your mercy, that by partaking of this mystery, we may have a life unceasingly devoted to you. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclínense la cabeza para recibir la bendición. May abundant blessing, O Lord, we pray, descend upon your people who have honored the death of your Son in the hope of their resurrection. May pardon come, comfort be given, holy faith increase, and everlasting redemption be made secure. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición, llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.